Nos encontramos en la sección de Aharei. Aharei significa después del deceso de los hijos de Aarón. Y también nos encontramos después de Hag a Pesach, la fiesta de Pesach. Debe haber una relación entre la sección de la semana y la linda fiesta de Hag a Pesach. Evidentemente encontramos un versículo que nos habla de Eretz Mitzrayim. La Torá nos exhorta. En Parashá Aharei, vamos a decir, al final de la Parashá de Aharei, la Torá nos dice que Masé Eretz Mitzrayim asher yashabtem ba lo tasu. No te comportes como se comportaban los Mitzrim, los egipcios, en lugar donde tú estabas. Que Masé Eretz Mitzrayim, no hagas que Masé Eretz Mitzrayim, la perversidad, específicamente la promiscuidad de Mitzrayim, no te comportes de esa manera. Ahí ya vemos una relación clara entre la Parashá Aharei, que estamos leyendo ahora, y los lindos días de Pesach que hemos vivido. Que Masé Eretz Mitzrayim, la Torá nos dice, no te comportes en la vulgaridad y en la promiscuidad de Mitzrayim. Como ya estuvimos estudiando, Jajamim me explica que uno de los detonantes, una de las cuestiones más importantes que Hashem nos sacó de Mitzrayim, justamente, dice claramente el Midrash, porque no éramos promiscuos. Nosotros sabemos que entraron las 12 tribus y salieron las 12 tribus con sus padres, con sus madres. Bemishpachotehem, dice la Torah, con sus familias. Cosa que los egipcios no cuidaban, que eran muy científicos, muy tecnológicos, pero no cuidaban el concepto de mishpachá, el concepto de familia, eran altamente promiscuos. Como es sabido en los Midrashim, que Am Israel justamente, la virtud, hay muchas virtudes por las cuales Am Israel salió de Mitzrayim. No cambiaron sus nombres, sabemos, no cambiaron sus atuendos, no hablaban la Yonará, pero también claramente dice, cuidaban la familia, cuidaban el concepto de mishpachá, de familia, cosa que los egipcios no cuidaban. Ahí tenemos una gran relación entre los días hermosos vividos y la Parashá, que nos exhorta, nos habla que no debemos cuidar, que debemos cuidar y no debemos transitar el camino promiscuo, perverso de los Mitzrim, como dice el Talmud. Hay varias citas talmúdicas que hablan de esto. Dice el Talmud Gezel, el robo, Vearayot y relaciones prohibidas, Nafshosh el Adam Mehamedet. Por naturaleza, la persona tiene un imán hacia el hurto, hacia el robo y hacia la promiscuidad. Es algo que es inherente al ser humano, a la bajeza de la persona, a la naturaleza de la persona. Hay cosas que la persona es muy difícil que diariamente no se incurra en esto, que es Gezel. La persona tiene que cuidarse sobre el Gezel y sobre Arayot, las relaciones prohibidas. Y hay otro dicho de los Jajamim en el Talmud que dice Rubam be Gezel, la mayoría de las personas Gezel. En el diario vivir hay muchas veces que la persona se topa con las cuestiones de Gezel, de robo. Miut be Arayot, también Arayot, la persona tiene que estar cuidándose, lo taturu, no vaya detrás de tus ojos. Ve akol bebe glashonara. Pero todos, hay gente que tropieza diariamente, dice el Talmud, en lo que es el robo. Hay personas que traviesan, puede ser también en las cuestiones de Arayot, de las relaciones prohibidas, de la promiscuidad. Pero todos, absolutamente todos diariamente, nos cuesta más que todo Abak la Yonará, el concepto de la Yonará. Fácilmente, gratuitamente, hablamos sobre la gente. Y eso es algo, dice el Talmud, son las tres cosas que por naturaleza Hashem nos creó con esa naturaleza, y eso hay que cuidarnos. De vuelta,
el tema del Gezel, el robo, somos el famoso no codiciarás que dice los 10 mandamientos. El Gezel, la persona tiene que saber cuidarse, lo que es de uno es de uno, y no incurrir en el Gezel. La persona por naturaleza desea las cosas de los demás, por eso está el mandamiento no codiciarás. Entonces está el tema del robo, está el tema del arayot, de la promiscuidad, y está el tema del lashon hara. Son tres cosas que fácilmente la persona diariamente, digamos, se topa con este tipo de situaciones, y justamente para eso viene la Torá, para eso salimos de Mitzrayim juntamente, para poder controlar todas estas cosas. Y dicen los Jajamim algo muy bonito, que en la Parashá Aharei, que los que nos convoca esta semana, están esos tres conceptos. El día Aharei, el día de Yom Kippur. Hablamos de Pesach, pero en la Parashá de esta semana nos habla prácticamente toda la Parashá de Yom Kippur. Al principio habla sobre el Ketoret. El Ketoret, el incienso que ofrendaba el Kohen Gadol en el día más sagrado del año. Eso es el Ketoret, toda la bodá, todo el servicio en el Beit HaMikdash del Kohen Gadol, el Ketoret. Más adelante, adentrado en la Torá, como ya explicamos antes, habla que Maseret Mitzrayim, no te comportes como la promiscuidad de Mitzrayim, y habla todas las cosas que nosotros sabemos que se habla en la Minjá, en la tarde de Yom Kippur, en Minjá, el Ketoret, y todo el trabajo del Kohen Gadol en el Beit HaMikdash, se habla a la mañana de Yom Kippur. A la tarde de Yom Kippur se habla sobre el tema de la promiscuidad. Y uno podría preguntarse por qué es un día tan sagrado que la persona tranquilamente y fácilmente se compara a un malaj, a un ángel. ¿Qué es esto de estarle hablando a una persona algo tan bajo como la promiscuidad? Hay muchas explicaciones, pero según lo que estamos diciendo ahora se entiende. La Torá viene, dice la halajá, a prevenir al ser humano. Puede ser que hoy seas un ángel, puede ser que hoy estás de blanco, puede ser que hoy no comes y estás inmaculado, nadie lo discute. Pero tenés que saber que tenés una pulsión, tenés una tendencia inherente con la naturaleza humana. Entonces la Torá te advierte, la Torá te lo pone enfrente tuyo para que te cuides. Entonces tenemos el Ketoret, la bodá de Yom Kippur del Kohen Gadol, tenemos a Minjá la tarde, tenemos el concepto de estos temas que Maseret Mitzrayim, la promiscuidad, como claramente todas las relaciones prohibidas que habla la Torá, hombre con hombre, mujer con mujer, y con los parientes que la Torá prohíbe, y todas las cosas como la Torá tiene que cuidar, como dijimos antes, la familia de la persona. Y también en Minjá a la tarde, Yom Kippur, nosotros leemos Maftir Yonah, la parte del Tanaj que habla de Yonah, del profeta Yonah, que Hashem mandó a Yonah a profetizar y a reprimir y a difundir el mensaje divino a Nínive. Nosotros sabemos que agarra a Hashem a Yonah y le dice tenés que ir a tal y tal lugar, porque dice el Talmud, ¿cuál era el problema de la gente de Nínive? La gente de Nínive se robaba, no eran Yehudim, no había mitzvot, no eran que eran pecadores que no ponían tefilín, o no usaban el talito, no comían kasher, no eran Yehudim, no estaban obligados ni al kasher, ni al tefilín de mezuzá, ni a nada. Pero tenés que ser un ser humano, se roba, dicen los Jajamim en el Talmud, se robaban uno con los otros. Hashem manda a Yonah, al profeta Yonah, a que vaya a leccionar a Nínive, a la ciudad de Nínive, que era una ciudad que la gente se robaba uno con los otros. Eso leemos Minjá de Yom Kippur. Entonces ahí tenemos las tres cosas más naturales del ser humano. A la mañana tenemos el tema del Ketoret. Te explican los Jajamín que el Ketoret está relacionado con la Lashon Hara. Ketoret es el tema de la Lashon Hara. ¿Por qué? Porque el Ketoret era la unión de todas las especies, de las 11 famosas especies que lo leemos todas las mañanas en el Sidur, las famosas 11 especies que se juntaban, se las trituraba bien el día de Yom Kippur, adeketev, se las trituraba bien, y después de eso se juntaban y eso se quemaba y eso subía un uniforme para Hashem. A veces explican los Jajamim que a veces también decimos una palabrita y cortamos la palabrita de Ketev y decimos esto no es específicamente la Lashon Hara,
y por eso el Ketoret tiene que ver con el Lashon Hará. El Ketoret, la palabra Ketoret significa unión, y la persona que habla el Lashon Hará no está uniendo. Para dar otro ejemplo vivo de la Torá nos habla de Koraj, que cuando Koraj empezó a hablar mal de Moshe, cuando Koraj empezó a hablar mal de Aarón, Hashem que dijo, vamos a descubrir quién tiene razón. ¿Y cómo vamos a saber quién tiene razón? Cada uno va a ofrendar que el Ketoret, que vemos que Koraj y sus pandillas hablaron mal de Moshe, hablaron mal de Aarón, hablaron mal de toda la institución de Moshe Rabbeinu, todo lo que significaba, y cómo se demostraba la verdad, que cada uno tenía que ofrender el Ketoret, y fueron castigados juntamente con el Ketoret, que el Ketoret son las especies que se unían al unísono todas juntas a favor de Hashem. Ellos justamente fueron en contra de este concepto. Muy lindo el Ketoret, justamente, dicen los Jajamim, está íntimamente relacionado con el Lashon Hará. El Ketoret significa unión, y la persona que habla Lashon Hará está desuniendo. Entonces, a la mañana de Yom Kippur, nosotros hacemos teshuvá, hacemos capará. Nuestra intención y nuestra meditación tiene que ser sobre el Lashon Hará. Ni que hablar, que ya explicamos una vez, que Nadab y Abiú, que murieron, a Jarei Mot, Shnei Bnei Aarón, dijeron, ¿cuándo se van a morir estos ancianos? Hablaron mal de Moshe y Aarón también. ¿Cuándo se van a morir estos ancianos para que nosotros lideremos? También tiene que ver, la primera parte de Yom Kippur, explican los Jajamim, tiene que ver con la tendencia del Lashon Hará. Ni que hablar que la segunda parte, Minjá de Yom Kippur, tiene que ver con la promiscuidad, que Maseret Mitzrayim, como estamos hablando ahora, no te comporte como se comportaban los egipcios, que eran promiscuos, que justamente, como dijimos antes, la virtud de Am Israel de Sareh Mitzrayim, una gran virtud justamente, que cuidaban el concepto de familias hasta el día de hoy. Entonces la segunda parte de Yom Kippur tiene que ver con el segundo concepto de la naturaleza humana, que es Arayot, que es la promiscuidad, la parte moral de la persona. Y lo tercero es cuando leemos la Haftará de Yoná, que la Haftará de Yoná tiene que ver con el robo, con el hurto, como dijeron, como dice el Talmud, que Hashem mandó a Yoná a leccionar a Nirve justamente porque se robaba, no eran Yehudim, pero el tema del robo tiene que ver con la sociedad. La sociedad, para llamarse sociedad, tiene que constituirse y quererse uno al otro, mínimamente no robarse, sino termina todo una hecatombe, termina todo en un caos social, cuando uno no respeta la propiedad del prójimo. Entonces ahí tenemos estas tres cosas, y estas tres cosas hay que cuidar. Explica otra cosa la parashá, siguiendo el concepto de la parashá esta semana, al final, el último pasuk de la Torá, esta semana nos dice, Ushmartem en Mishmarti, Levilti Azot, dice la Torá, vas a cuidar mis cuidados, Ushmartem et Mishmarti, dice para allá, a Jarei Mot, que leemos esta semana, Ushmartem et Mishmarti, vas a cuidar mis cuidados. ¿Qué significa vas a cuidar mis cuidados? Es redundante. ¿Qué quiere decir vas a cuidar mis cuidados? Explican los Jajamim, me explica el Talmud, que es la base, vamos a decir, toda la base talmúdica está en este versículo, en forma impresionante. Vas a cuidar mis cuidados. Los cuidados son las mitzvot, los preceptos, los mandamientos que Hashem nos comandó, nos dijo que tenemos que hacer. Esos son los shmarim, son los shmirata mitzvot, que tenemos que cuidar las mitzvot. Ushmartem et mishmarti significa vas a cuidar mis cuidados. Es decir, que para que, esto es una revolución, para que no se pierda la esencia de las cosas, tenemos que cuidar la esencia. Eso es lo que dice el Pirkei Avot, la base. Así prácticamente comienza el Pirkei Avot, ética de nuestros padres. En la ética de nuestros padres, que se empieza a leer a partir de este Shabbat, luego de Pesach, dice el Pirkei Avot, que es la Mishnah, dice Ashbeasu Seyag la Torah. Así prácticamente nosotros ya sabemos, comienza el Pirkei Avot, en la ética de nuestros padres. Hagan un vallado, hagan una cerca alrededor de la Torah. ¿Qué quiere decir? Para preservar la esencia hay que
hacer un vallado que la gente no pase a profanar, como una pileta. ¿Para qué se hace una pileta? Para que la gente no vaya y digamos, le vaya mal. Se hace todo un cerco para cuidar, para preservar la esencia de las cosas. Entonces, prácticamente así empieza el Pirkei Avot, dije antes, y tiene que ver por qué, porque el Pirkei Avot se comienza a leer ahora. Dice los Jajamim, Beazú, Seyag, la Torá, van a hacer un cerco, un vallado alrededor de la Torá para preservar la esencia. Uno piensa, bueno, ¿para qué hace falta hacer? Y prácticamente todo es el Talmud. Todo el Talmud justamente son decretos de Jajamim para salvaguardar, para cuidar, para preservar la esencia de las cosas. Todo. Entonces eso es lo que nos dice la Torá al final, el último versículo, Ushmartem Mishmarti, justamente para unir con lo que hablamos antes, es tan natural todo el tema de el pecado, el Lashon y la promiscuidad y el robo, que constantemente todo el Talmud gira alrededor de esta idea. Cómo Jajamim se preocuparon, como dice el último pasuk de vuelta, Ushmartem en Mishmarti, vas a cuidar mis cuidados. Que Jajamim tienen el fuero de hacer un cercado, de hacer una protección a la esencia misma de la Torá, porque la misma Torá nos dice que la persona es muy vulnerable. Justamente todas las mitzvot es justamente para cuidarnos de nuestra vulnerabilidad, y para eso no es suficiente que la Torá nos ordenó y nos dijo que eso estamos muy fácil que la persona tropiece. Jajamín quiere que la persona ni siquiera llegue a tener la prueba de tropezarse. Entonces, ¿cómo nos alejamos? Para dar algunos ejemplos, la misma Torá nos habla. Vamos a empezar, le vamos a dar el Kabod a Pesaj. Venimos de los días de Pesaj. Pesaj mismo, la misma esencia de la Torá, nos muestra esto. La Torá dice que no se puede comer hametz. Y la mismísima Torá nos dice que no solamente no se puede comer hametz, no podés tener en tu casa nada de hametz. Tenés que cuidarte que en tu casa y en todas tus propiedades no haya ni una pizca de hametz. ¿Qué vemos? Que todo el problema es comer. Y como la persona está acostumbrada a comer hametz, todo el año comemos hametz, entonces por eso nos dice la Torá que no solamente no se puede comer hametz, la misma Torá te dice que tenés que sacar todo lo leudado de tu casa y no puedes tener nada, absolutamente nada leudado en tu casa. Es un fiel ejemplo para explicar que cómo tenemos que guardar la esencia, porque Hashem sabe nuestra debilidad y le da el fuero a los Jajamim para que se explayen y que hagan cercados, como claramente dice el Pirkei Avot. Para dar otro ejemplo, la Torá dice claramente que el Shema Israel, así empieza el Talmud. ¿Cómo empieza la Mishnah? ¿Cuál es la primera Mishnah, la primerísima Mishnah que nos habla? Todo el Talmud comienza con esta Mishnah. Cuando se recita el Shema a la noche. La Torá dice al acostarte, a levantarte. Todo el tiempo que es de noche se puede decir el Shema Israel. La Torá dice al acostarte. Cuando la persona se acuesta, de noche. Pero Jajamim me hicieron una prevención. Jajamim me hicieron un cuidado. ¿Cuál fue el cuidado? Hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque Jajamim son conscientes de la tendencia humana, que en la noche la persona está cansada de tanto trabajar durante todo el día, que la persona se va a ir a dormir y no va a decir el Shema Israel, que es una mitzvah de la Torah. Entonces Jajamim dijeron Ad Hatzot. Así empieza el Talmud. El Talmud empieza con un decreto de Jajamim. Pregunta ¿hasta cuándo se puede decir Shema? Está evidente cuándo se puede decir Shema. Toda la noche. La Torah dice al acostarte, cuando es de noche. Pero a pesar que la evidencia es, evidentemente la persona puede decir Shema a la noche, como la Torah dice claramente, al acostarte, pero Jajamim dijeron que la persona de noche tiene sueño, y si te van a dejar toda la noche, le va a vencer el sueño a la persona y se va a ir a dormir sin decir el Shema. Dijeron Ad Hatzot, hasta la mitad de la noche. Ahí tenemos otro ejemplo, y así empieza el Talmud, como dije antes, para preservar y cuidar todos los mandamientos. Y otro ejemplo, claramente, el Nazir. Hay un caso en la Torá que la persona quiere cuidar su santidad, quiere cuidar su elevación espiritual, su pureza, y se quiere él mismo, nosotros sabemos, reluctarse, no tomar vino. No tomar vino. La persona dice, yo sé que el vino me puede marear la cabeza, yo prometo no tomar vino.
dice la Torah que aquella persona que es nazir, que dice no, aquella persona que es nazir dice no puedo, no, yo me consagro y no quiero tomar vino, dicen los jajamí, dice la misma Torah dice no solamente se le prohíbe el vino, sino se le prohíbe las uvas, y se le prohíbe las pasas de uvas, y se le prohíbe las semillas, y se le prohíbe incluso pasar por un viñedo. Ahí vemos, incluso pasar por un viñedo se le prohíbe al nazir, que vemos que él lo único que dijo, yo me quiero ser santo y quiero cuidarme del vino, no quiero tomar vino, no quiero que el vino me maree, pero toda la mismísima Torah nos revela el espíritu y para que la persona pueda cuidar de su promesa, de su voto, no solamente esto, sino lo otro, y el vino, y las uvas, y las pasas de uvas, incluso pasar, le está prohibido pasar incluso por un kerem, por un viñedo. Eso es lo que nos dice la Torah, así hay muchos casos más, hablando como hablamos antes, de cómo la Torah sabe nuestro instinto natural de justamente el tema moral. La Torah también hay muchas takanot, muchos decretos de Jajamim con respecto a que la persona ni siquiera tenga la prueba de estar pasando. Para dar un ejemplo, la Torah prohíbe que evidentemente que un hijo no se case con el padre, que una hija no se case con el padre, que un hijo no se case con la madre, pero no hay ninguna prohibición de un abuelo con el nieto. Abuelo con nieto no hay prohibición. Jajamín prohibieron justamente para cuidar la santidad del pueblo de Israel. La prohibición es padres con hijos, pero abuelos no está prohibido casarse un abuelo con un nieto. Jajamín lo prohibieron. Vemos que el espíritu de vuelta, el espíritu de la Torah, eso nos habla el final de la parashá Harei, que tiene que ver con todo el espíritu que hablamos al principio, que tiene que ver con todo el concepto de Yetziat Mitzrayim, que nosotros sabemos, como dijimos al principio, venimos los días de Pesaj, y en Pesaj justamente Hashem nos dijo que nos cuidamos del Lashon Hará, por eso, como ya hablamos varias veces, nos cuidamos del Lashon Hará, la gente empezó a hablar correctamente, la persona empezó a ser bondadosa unas con las otras, no robarse, y la gente, dijimos antes, que Hashem nos eligió porque no caímos en la promiscuidad de Egipto. Estas tres cosas impresionantes, estas tres cosas que estuvimos viviendo en el Seder de Pesaj, estas tres cosas que estuvimos viviendo en todo el espíritu de Pesaj, cómo los Yehudim comenzaron a cuidar su expresión, cómo los Yehudim empezaron a quererse, amarse y no robarse, y cómo los Yehudim también no cayeron en la promiscuidad de Egipto. Estas mismas tres cosas las vemos también acá en Yom Kippur, como hablamos antes en extensiva, el Ketoret y las relaciones prohibidas, y Ninve, y el robo, como habla el Tanaj, la Biblia con respecto a Ninve, que no era Yehudim, pero Haz de Shalom no es una sociedad, y ayer mandó a Yoná a leccionar a toda esta gente. En referencia a esto, Jajamim nos explican un enunciado talmúdico que una persona que quiere ser Hasid, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una persona que quiere ser Hasid, una persona que quiere ser un Hasid, ser una persona realmente conectada con amor con Hashem, ¿qué es lo que tiene que hacer? Discute el Talmud, ¿qué la persona tiene que enfatizar en su vida para poder llegar a ser un Hasid? Uno dice tiene que enfatizar el tema de las Berajot, tiene que ser percatado en las bendiciones, tiene que estudiar, esto es Boré Pri Agafen, esto es Boré Pri Aetz, qué bendición se dice al principio, qué bendición se dice al final. La persona tiene que estudiar exhaustivamente y ser un docto en todo el tema de las bendiciones, no solamente a nivel técnico, principalmente, decir Baruch Atá y saber que uno está bendiciendo a Hashem y agradeciendo a Hashem. Eso es el contacto con Hashem. El contacto con Hashem, ¿cómo se logra? Justamente siendo muy percatado y estudiando todo el concepto de las bendiciones, y no decirlo de forma mecánica, automática y técnica, sino, así es el Talmud, ser muy cuidadoso y estudiar mucho el tema, muy diligente en las bendiciones. Cuándo es Boré Pri Agafe, cuándo es Boré Pri Aetz, cuándo es Boré Mezonot, cuándo es Birkat Hamazon. Ser muy cuidadoso y justamente concienzudo de todas estas cosas. Eso dice la primera opinión. La segunda opinión dice la persona que realmente quiere ser un Hasid, una persona pegada con amor a Kadosh Baruj Hu, tiene que cuidarse de Nezikim. Nezikim son
como hablamos antes, cuidar la sociedad, cuidar, no robar y no dañar al otro, ser cuidadoso y no dañar al otro. Como dijimos, que una de las cosas que salimos de Mitzrayim es justamente porque se descubrió el amor de una persona a la otra. Entonces, la segunda cosa para ser un Hasid es no dañar a otros. Nezikim, ser cuidadoso con los vecinos y no robar, ni que hablar, y si el daño, y si rompió, daños y perjuicios, pagar. Eso es Nezikim. La persona tiene que ser muy docta y muy exhaustiva en el tema de Nezikim, de no causar daños, para dar, como dice el Talmud, cuenta una historia que Rabbi Pinjas Ben Yair una vez fue a hacer una mitzvah, discusión entre el Talmud, qué mitzvah fue a hacer. Uno dice que fue a rescatar a un preso, es una gran mitzvah, y otro dice que fue a estudiar Torah. Entonces Rabbi Pinjas Ben Yair fue a hacer una mitzvah y se le abrió el río. Entonces los alumnos vieron que se le abrió el río y dijeron, nosotros también podemos hacer eso. Nosotros también podemos, ese gran milagro impactante. Venimos los días de Pesaj, que se nos abrió el mar. Entonces a Rabbi Pinjas Ben Yair se le abrió el río para hacer una mitzvah. Entonces dijo, solamente si son diligentes en no haber dañado a otros. Yo en mi vida no dañé a nadie. Entonces yo no dañé a nadie, entonces el mérito de eso se le abrió el río. Si ustedes no ofendieron a nadie, no dañaron a nadie, entonces no ofendieron a nadie, entonces solamente aquella persona, Hashem obra milagros con aquella persona. Entonces es muy difícil, por eso no se nos abre el río a nosotros. Rabbi Pinjas Ben Yair, que nunca ofendió a nadie, que nunca dañó a nadie, que nunca molestó a nadie, que nunca hizo sufrir a nadie, nunca angustió a nadie. Entonces para Rabbi Pinjas Ben Yair, eso era algo como los Yehudim en Mitzrayim, se nos abrió el mar. A Rabbi Pinjas Ben Yair se le abrió el río. Esa es la segunda opinión. Una de vuelta, la primera opinión es que la persona tiene que estar conectado con Borolán, que estudia las Berajot. La segunda opinión, que no dañe a nadie, que sea cuidadoso y diligente y percatado en el tema de daños y perjuicios. Todo el Talmud que habla de eso. Es un bien de uno, daña el bien del otro, etc. Y la tercera opinión, ¿cuál es la tercera opinión? La tercera opinión, que estudie el Pirkei Avot. Ahora empezamos el Pirkei Avot. Que estudie el Pirkei Avot, que estudie el tratado de ética. Hay tecnicismo y hay ética. El Pirkei Avot nos habla de la ética judía, el famoso Mishnah de Pirkei Avot. Entonces explican los jajá. Pirkei Avot, ¿de qué habla el Pirkei Avot? No habla de cuestiones técnicas, sino habla de cuestiones morales. Cómo la persona tiene que tener un corazón refinado. Sonreírle a cada persona. La persona tiene que ser estudiosa del Pirkei Avot, que de vuelta habla de las costumbres buenas del Yehudí, las buenas conductas de la persona, las buenas cualidades de la persona. Entonces explican los jajamín, son tres opiniones. Una es con respecto a Hashem, las tres son verdad. Una es con respecto a Hashem, las verajot es con respecto a la conexión con Hashem. No dañar a nadie tiene que ver con conexión a la otra persona. Entonces ya tenemos dos. Dijimos, conexión con Hashem es una, conexión con el prójimo es otro. Y Pirkei Avot, la conexión con uno mismo, el refinamiento de uno mismo. Son las tres cosas. Una cosa es con Hashem, otra cosa es con el prójimo y otra cosa con uno mismo. El Pirkei Avot viene a refinar nuestro corazón, nuestro propio corazón interior, nuestro propio instinto, ser una buena persona. Una buena persona es estudiando el Pirkei Avot. Y es por eso la costumbre de estudiar Pirkei Avot desde Pesaj hasta Shavuot, de Pesaj a Rosh Hashanah, desde Pesaj a Shavuot. ¿Por qué se estudia Pirkei Avot? Ahora la costumbre es estudiar en todos los Shabbatot Pirkei Avot, para refinar nuestro corazón, porque la Torá, no hay Torá si uno no tiene un buen corazón. Al revés, uno puede estudiar toda la Torá y si tiene un corazón maldito, todo lo que va a estudiar lo va a llevar para el lado de los tomates. Entonces, justamente para tener la Torá, hace falta un corazón refinado, y eso es lo que nosotros hacemos, la Sefirat HaOmer, refinamos nuestro corazón para poder recibir la Torá. Esto es un concepto impresionante, que si uno recibe la Torá con un corazón sin labrar el corazón, sin elaborar su corazón, toda la bendición puede terminar Haz de Shalom para cualquier lado. Por eso es, antes de la recepción de la Torá, viene la festividad de Pesaj, refinamos nuestro corazón con el Pirkei Avot, sabiendo que esta es la relación que hablamos antes, que Hashem nos sacó de Mitzrayim, que tenemos que refinar justamente nuestra conexión con Hashem,
con el prójimo, con nosotros mismos. Ese es el tema, como hablamos al principio. Por eso Hashem nos sacó de Mitzrayim, como dice claramente el Talmud, que nos cambió sus ropas, sus costumbres, que no había delatores, dice claramente de la Torah, ya lo hablamos varias veces. No pudimos cuidarnos del concepto de hablar mal del prójimo, que son cosas naturales. Dijimos, dice el Talmud claramente que hay 3 cosas que son lo más natural que hay, que la persona no tiene que tener miedo. Son 3 cosas naturales que hay que cuidarnos, que hay que curarnos de esto. Hablar mal del prójimo, el robo, la codicia hacia el otro. Y la tercera, la cosión es promiscuo. Para eso salimos de Mitzrayim. El Yehudí claramente dice la Torah, se habían sanado de estas 3 cosas. Habían tenido una cuestión de fraternidad, habían tenido una cuestión de no hablar mal del otro, y habían tenido una cuestión de justamente diferenciarse de los egipcios. Y la novedad de la Parashá Harei, justamente Yom Kippur también nos habla de este concepto, pero la novedad, la gran novedad de Parashá Harei, el original de Parashá Harei, que al final no solamente nos exhorta, nos sigue exhortando la Torah. Salimos de Mitzrayim justamente para vencer nuestra naturaleza más baja, y claramente la Parashá ya estuvimos analizando el Ketoret y las correcciones prohibidas y Ninvé y el robo, eso está clarísimo. Pero lo original de la Parashá es, dice al final, Ushmartem et Mishmarti, van a cuidar mis cuidados. Para eso está el Talmud, para cómo los Jajamín hicieron una cerca. Basú sería la Torah, el mismísimo Pirkei Avot dice, van a hacer una cerca alrededor de la Torah. ¿Para qué? Justamente para cuidar la esencia, porque sabemos que estas cosas son muy pero muy naturales, muy próximas a la persona, como dice el Talmud. Dijimos anteriormente, hay 3 cosas que son lo más natural de la persona. Dice Rubán Beguense, la mayoría de las personas les gusta el robo, y le gusta Miut Be'arayot, y va hacia la promiscuidad. Beakol la Yonará, y también el tema de la Yonará, eso es lo más natural que hay. Venimos de Pesach, que la misma Parashá Harei enfatiza estos 3 conceptos, como hablamos antes, y lo original es Ushmartem et Mishmarti, que va justamente cómo nos cuidamos, no solamente cuidando la Torah, sino haciéndole caso a los Jajamim. Todo el Talmud, y dijimos, el primer enunciado talmúdico es, cuando se dice Shema, la Gezerá, el decreto es, bueno, ojo, se puede decir toda la noche, pero el Jajamim decretaron hasta la medianoche, para entender que hay que hacerle caso a los Jajamim, que entienden nuestra tendencia natural, y justamente nos cuidan, como el tema de Sansón, y todo el tema que habla la Torá, que Sansón justamente no solamente se cuidó era un nazir, así dice la Torah, dice el Tanaj, en la Sansón era un nazir que se cuidaba de no tomar vino, pero también se cuidaba de no pasar por un viñedo, o sea, justamente cuidarse a ni siquiera tener acceso al tropiezo. No hay que buscar el tropiezo, hay que buscar alejarse, no solamente del tropiezo, alejarse mismo de la tentación que nos lleva al tropiezo. Esto es lo que habla bien la Parashá, leímos Pesach, en la Parashá Harei, que guarda, que dice la Torah, que Maseret Mitzrayim, no te comportes como la promiscuidad de Egipto, que los egipcios se robaban uno con el otro, y eran promiscuos, y hablaban la Yonará, y justamente Am Israel subsana eso, y seguimos en esta tendencia, no solamente percatándonos lo que dice la Torah, sino haciéndole caso a los Jajamim, leyendo el Pirkei Avot, y refinando nuestro corazón para próximamente que Hashem nos ayude a recibir la Torah con un corazón bondadoso, un corazón lleno de brajá, y para eso está el Pirkei Avot. Dijimos, aumentar en brajot, aumentar en las halajot de daños y perjuicios, de no perjudicar a nadie, y estudiar Pirkei Avot, de justamente refinar nuestro corazón, y así vamos directamente hacia la entrega de la Torah.